Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, amigos, noches además muy frías en casi toda España, ideales para ponernos en situación. Pudo ser también una noche fría, aquella de marzo de 1941. Europa entera, el mundo entero, se debatía en una gran guerra. España permanecía neutral, entre comillas. Y antes de iniciarse la primavera de aquel año 41, el marinero Pereira viajaba en una patrullera. Se llamaba Esperanza. Con él 7 hombres. Recorrían de forma casi rutinaria, cotidiana, la misma frontera, el lugar geoestratégico importante entre Europa y África. Todo con normalidad, hasta que, en una tempestad tan típica de esa zona, los relámpagos les dejan ver una situación angustiosa. Otra embarcación, en peligro. Unos hombres que pelean por no caer al agua gélida. Unos hombres que, aunque en ese momento Pereira y los suyos no lo sabían, guardaban un gran secreto. Un extraordinario secreto. Yo creo que es mucho mejor que los protagonistas de esta historia, los investigadores de esta asombrosa historia, nos lo cuenten. Hacía tiempo, y eso que se ha hablado mucho de misterios de los nazis, de misterios en torno a su pasión, por ejemplo, por la arqueología sagrada, por las extrañas sectas, criptogrupos, sociedades secretas, en particular su persecución, y hay quien dice a veces que admiración en las formas y estructura de la masonería. Se ha hablado mucho, pero pocas veces nos hemos encontrado con algo tan digno de novela y con algo tan lleno de aristas para especular, para imaginar, como esta historia a la que han llamado el emblema del traidor. Y ese, como decimos, aquellos náufragos no eran náufragos cualquiera, ni mucho menos. Quizá habían formado parte de una de las operaciones más secretas, ocultas y reveladoras de la historia oculta también del nazismo. La investigación, persecución, análisis de los masones alemanes y también europeos. Otra de esas expediciones que asombran, fascinan y en ocasiones también llenan la sangre, que hicieron los hombres de la Cruz Gamada. Me gustaría que en fotografía, prácticamente, fotografía visual, gracias a Carlos Cala, imaginaseis un poderoso emblema, ese quizá emblema del traidor. Una figura que va a dar origen a este debate y a esta investigación. ¿Cómo ponerla sobre el tapete para iniciar esta aventura marítima? Pues vamos a escuchar. Este emblema surgirá, será entregado por uno de esos náufragos mucho tiempo después, en otras circunstancias, a ese mismo marino Pereira, un hombre que sin querer queriendo se encontró en el nudo gordiano de una historia de grandes proporciones. Vamos a investigarlo. ¿Cómo es este emblema? ¿Cómo es esta joya? ¿Cómo es este prodigioso objeto? Se trata de una joya que irradia enorme poder. La Cruz Gamada, un gran brillante. El águila bicéfala de oro atrapando con sus garras una gran espada reluciente. Y sobre su cabeza, en triángulo invertido, el número 32. Este puede ser el emblema del traidor, el estandarte del náufrago a la deriva que investigó en el mundo oscuro de la masonería. La prueba física de una historia de guerra oculta. El preciado objeto que duerme en una caja acorazada, guardando su secreto. Al parecer uno de esos hombres, salvado, ahora nos van a contar, salvados todos ellos, por Pereira y los miembros de la patrullera, eran personas que habían estado investigando de manera insistente. Va a contarnos eso y mucho más un escritor, además multipremiado, un escritor que en Plaza y Janés ha realizado esta novela de investigación. Me gustaría dejarlo claro porque es una ficción, pero basada en hechos reales. Es más, a él le llega esta aventura, como todas las grandes aventuras, casi por casualidad, y de inmediato se enamora de estas posibilidades y se pone a indagar. Y se encuentra con que el emblema existe. Bueno, es más, esta noche vamos casi a tocar ese emblema, que pudo ser parte de esta historia jamás contada.
Él es Juan Gómez Jurado. Juan, buenas noches, amigo. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Buenas noches, parecía que había una pequeñísimo retardo. ¿Escuchas bien, no? Yo te escucho perfectamente, Iker. Vale, encantado de hablar contigo. Igualmente, amigo, que ninguna tempestad, ¿verdad?, surja intentando impedir nuestra comunicación. Vaya tema, qué alucinante, cómo exponerlo a los oyentes que ahora se concentran. Bueno, primero... vamos a recomendar tu libro, vamos a sortear 3 ejemplares de tu libro, luego daremos los datos. Es fascinante la historia, sobre todo por eso, porque es una historia que se puede tocar. Pero ¿nos puedes hacer la primera foto, Juan, de... Bueno, primero, ¿cómo te enteras tú de esta historia? ¿Cómo surge el chispazo periodístico con algo tan sorprendente? Pues mira, yo la verdad es que, como tú muy bien has retratado en esta exposición inicial que me han puesto los pelos de punta, me encuentro con esta historia casi como por casualidad, ¿no? Yo pues durante la presentación de mi primera novela, allá por diciembre del año 2006, yo me encontraba en la Casa del Libro de Vigo. Cuando terminó la exposición, la presentación, me puse a hablar con el director de la Casa del Libro de Vigo, que se llama Juan Carlos González, y empezamos a charlar acerca de su padre, que también había sido librero igual que él, y que había fallecido unos meses atrás. Y él, pues en mitad de esta conversación así distendida, ya pues fruto de la noche y de la oscuridad y de la camaradería que empezaba a surgir, me dice: oye, ¿te gustaría que te contase una historia digna de una novela? Y pues a mí me ocurrió que, como nos pasa muchas veces a los periodistas, que nos cuentan estas cosas y no nos las terminamos de creer hasta que no escuchamos de verdad qué es lo que tiene esa persona que decirte, ¿no? En este caso, era realmente una historia digna de una novela, porque Juan Carlos González me empezó a narrar lo que a su padre, el marinero González Pereira, le ocurrió en el año 1940, en ese marzo de 1940, cuando él se encontraba haciendo la mili en el estrecho de Gibraltar, en una patrullera española, y en mitad de la noche descubren una patera que se encuentra a la deriva entre un bosque de olas, en la que ven náufragos vivos a bordo. Pereira da la voz de alarma. Y, los marineros de aquella embarcación cometen una auténtica heroicidad, porque subir a bordo a aquellas personas les suponía a ellos un acto de heroísmo auténtico, porque si las dos embarcaciones chocaban, podían irse a pique las dos, ¿no? En mitad de la tempestad, ellos, hombres de mar, hombres valientes, suben a estas personas a bordo, y cuando ya los tienen sobre el puente, estos náufragos empapados, ateridos, lívidos, con el rostro realmente embargado por el terror, les piden por favor, por señas siempre, porque ellos no hablaban castellano ni los otros alemán, que es el idioma de estas 4 personas que suben a bordo, les piden por señas que por favor que no les lleven a España, como era su obligación. La primera sorpresa de la noche había sido encontrarse a bordo de una patera en el estrecho de Gibraltar a 4 alemanes blancos y rubios, pero ya cuando estos alemanes les piden que por favor no les lleven a España, que era un estado fascista en aquel momento, en aquel marzo de 1940, la sorpresa de los tripulantes de la patrullera La Esperanza es cada vez mayor. Ellos hacen un pequeño conciliábulo entre ellos y deciden cometer ese segundo acto de heroísmo de aquella noche, que es no llevarles a la comandancia del puerto de Cádiz, como era su obligación, sino llevarles a Portugal, a la frontera de entre Ayamonte y ya las tierras portuguesas. Una cosa, Juan, que ahí está el primer enigma de esta historia maravillosa, y es que en esa circunstancia, con una Europa fracturada, con problemas de todo tipo, algo les convence o tienen misericordia de aquellos náufragos, ¿no? Y permiten de alguna forma su huida en vez de acatar la orden inicial que tenían que hacer, imagino, que es transportarlos a un lugar seguro dentro de España. Exacto, porque como en aquella época España era un país neutral y tenía la obligación de escoltar a esas personas, a llevarlos a Portugal era un acto de colaboración, porque los separaban de España y los llevaban a un país que no era un país neutral, con lo cual era de hecho tomar partido. Por eso las tropas españolas no podían ayudar a los marineros ni de uno ni de otro bando, ¿no? En este caso, pues ellos, en vez de llevarlos a la comandancia del puerto, efectivamente toman esa decisión, una decisión que no sabemos muy bien por qué es motivada. Nosotros, o yo por lo menos a través de las palabras de Juan Carlos González, intuí que esto venía motivado por un acto humanitario, ¿no? Por ver ese miedo terrible en el rostro de esas personas, que quedó muy claro que estaban huyendo de algo, que tenían un miedo terrible y que desde luego no querían que les pusiesen en manos de
de las autoridades españolas, que tenían una connivencia clarísima con las autoridades nazis en aquella época. Y después de esta historia, de este encuentro, parece que ellos permiten, ¿no?, que aquellas personas se salven, que aquellas personas no acaben en territorio, entre comillas, enemigo. El salto que se puede dar, aquí ya un montón de interrogantes, ¿no? Y repito que esta historia es real, que hay fotografías, que hay documentación. Vamos a conocer esta noche al hijo de uno de estos protagonistas o gran protagonista. Parece ser que la siguiente viñeta de esta historia, como digo, absolutamente increíble, pero real, nos lleva muy lejos. Yo creo que este marinero Pereira, González Pereira, no sospecharía ni en el más loco de sus sueños volverse a encontrar con alguno de esos náufragos a los que salvó con ciertas formas de proceder. Ese salvamento tiene este segundo episodio cuando, creo que en Bolivia, si no me equivoco, en una zona minera, en una zona muy rica, donde va mucha gente a cumplir sus sueños, de pronto Pereira se encuentra con su quizá destino marcado, que es de nuevo uno de estos hombres, ¿no? Pues efectivamente, en La Paz, a 90 kilómetros de La Paz, hay un monte bastante alto, que es el Monte Illimani, en cuyas faldas hay gran cantidad de explotaciones mineras. Y estamos hablando ya del año 1950, cuando, 10 años después de este salvamento milagroso y que, pues que lleva a estos náufragos hasta un punto en el que se pierden en la oscuridad de la noche, también nuestro protagonista, Manuel González Pereira, se pierde en este caso haciendo las Américas. Él es un gallego valiente, un gallego joven que quiere hacer fortuna. Y ya largo tiempo olvidado el episodio en el que salva a unas personas en el estrecho de Gibraltar, él decide marcharse a América, decide, pues intentar buscar su fortuna junto con otro grupo de españoles, que amigos, gente que van recogiendo por el camino. Y ya hablamos de primeros de los años 50, cuando este grupo de españoles compra una explotación minera a los pies del monte Illimani, ¿no? Esta es una explotación minera abandonada, una mina de oro, en la cual, todavía hay restos, todavía hay algunas vetas de oro, pero prácticamente que no da para hacer una gran fortuna con ella. Prácticamente lo mismo que les cuesta arrancar a la roca viva las pepitas de oro que ellos pueden ir recopilando, es lo que le tienen que pagar a los rescatadores, que son los muleros que suben con los pertrechos, con la dinamita, con las armas, con la comida que necesitan en el día a día, ¿no? En este proceso de intentar llegar a la veta madre, al lecho del río que están los españoles ahí intentando batallar con la montaña, resulta que hay una revolución indígena y Paz Estensoro, que es un líder indígena, se hace con el poder. Los españoles hacen un conciliábulo, saben que efectivamente a ellos les quedan muy pocos días de estar allí, porque Paz Estensoro ha prometido expulsar a todas las empresas españolas de Bolivia, y entonces ellos tienen que, saben que tienen los días contados, ¿no? Ellos bajan hasta La Paz para celebrar, digamos, una última noche de libertad, todos juntos, entre comillas, ¿no?, antes de la inevitable marcha del país, y entonces están tomando unas cervezas allí en mitad podríamos decir de la marcha boliviana, ¿no? Pero a 15.000 kilómetros del episodio de 10 años antes, hay que decirlo. Exacto, todo hay que decirlo, ¿no? Cuando de repente, en mitad de la noche, una tasca oscura, prácticamente no se ve nada, nuestro amigo González Pereira nota una mano en el hombro, y cuando se da la vuelta se encuentra con un hombre alto, enjuto, flaco, demacrado, muy pálido, y que lleva una levita negra y una capa negra. Y este hombre le dice en un español macarrónico: tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, porque tú me salvaste la vida hace 10 años en el estrecho de Gibraltar, y ahora he venido a ti para pedirte que me hagas otro favor. Quiero que me prestes $100, y a cambio de esta prenda, de este préstamo de dinero que yo te voy a hacer, o que tú me vas a hacer, te voy a dejar una prenda, que es esta joya de oro y diamantes, que yo te devolveré mañana por la mañana, porque yo necesito el dinero, tengo que pagar una deuda, y te voy a hacer esta prenda, este préstamo, a cambio de este préstamo, esta prenda, de este emblema, esta joya de oro y diamantes.
Cuando termina de hablar, este señor, Manuel González Pereira, reconoce a uno de los náufragos a los que salvó y, bueno, pues le da el dinero, una vez más llevado por un sentido de humanidad o de... bueno, no se puede llamar de otra forma. Un dinero que era una gran cantidad de dinero, que realmente para él era un desprendimiento enorme. Pensamos que si ya $100 es dinero hoy, imaginando su equivalente en euros, pensemos cuánto ni más hace 60 años, ¿no? Pero aún así, él le entrega el dinero y no vuelve a saber nada más de esta persona. Y se queda el emblema del traidor. Y se queda con esa joya de oro y diamantes que bueno, pues a las luces tímidas de la tasca, a la luz del fuego y de las bombillas tambaleantes, bueno, pues puede ver efectivamente que es una joya de oro, un emblema que habéis pintado fenomenalmente en esa exposición inicial, ¿no? Ese emblema va a ser quizá el distintivo de algo. Ahora hay que intentar hipotetizar primero por qué 10 años después se encuentran esos dos hombres de nuevo. ¿Qué había en el destino para volver a encontrarlos? Historia digna de novela, por supuesto, sobre todo leyendo los códigos de ese emblema. Está muy atento nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, buenas noches, escuchando esta historia increíble. Buenas noches, compañero. Feliz Navidad. Igualmente a ti y a todos los oyentes. Bueno, también para Juan, por supuesto, también para los compañeros de la cadena SER en Vigo, para Fermín, Agustí, para Carlos Largo, como no, para Noel Calero, recuperado hoy en esta embarcación, ¿no?, que también va sobrevolando las olas de la radio. Carmen, feliz Navidad. Buenas madrugadas, Iker, feliz Vaya Navidad. Historia, antes que nada. Vamos a dar vías de contacto rapidísimos, porque es que ahora vamos a conocer incluso al hombre que guarda este emblema. ¿Qué ves en grandes rasgos, en titulares, Santi? Lo primero, antes de saber mucho más, en esta joya que incluso, bueno, se ha fotografiado, los compañeros de Más Allá han hecho una foto espectacular, con todo su poder. ¿A ti qué te llama la atención para pensar que esto es una joya muy especial y no es solo un ornamento? No, la verdad es que es una pieza muy especial y lo cierto es que es una suerte de, a ver cómo decirlo, de versión transgresora o de híbrido entre una condecoración alemana y un emblema masónico. De hecho, el 32 inscrito en el triángulo no deja lugar a dudas de que efectivamente se refiere al grado 32, que en contra de lo que se cree popularmente sí es el grado más alto de la masonería. El grado 33 es, digámoslo así, una especie de plus al 32, dentro de los que han desempeñado su labor en el grado 32 de una manera más excelente, se les concede la mención de ser grado 33. Efectivamente, además la historia me parece apasionante. No sabía absolutamente nada de ella. Lo he conocido todo a través de este magnífico reportaje en la revista Más Allá, y estoy deseando leerme el libro para tener más detalles, porque de verdad me parece impresionante, y desde luego nos hace referencia de una historia tremendamente triste pero completamente verdadera, que es la persecución de los masones durante el Tercer Reich. En junio de 2002 hubo una noticia que pasó completamente desapercibida, pero que viene muy a cuento de todo esto. El gobierno ruso devolvió a la masonería escocesa, a la Gran Logia de Escocia, 700 cajas que habían estado custodiando durante años y que habían recuperado de bóvedas secretas nazis, donde todo lo que se había confiscado, documentos, ornamentos ceremoniales, medallas, espadas rituales, tapices, cuadros, vidrieras, todo lo que en todas las logias, no solo de Alemania, sino de los países ocupados, habían arrastrado los nazis. Al final, cuando invadieron Alemania, las tropas soviéticas se las encontraron en Berlín y allí estuvieron durante años. Y llama mucho la atención que a pesar de este odio absoluto que mandó a más de 80.000 masones a las cámaras de gas de los campos de exterminio, ese material no fue destruido. Algunas piezas de oro ni siquiera fueron fundidas para aprovecharlas en el esfuerzo de guerra. Algunas que tenían meramente valor estético, como podían ser los mandiles ceremoniales, todo eso se fue catalogando y guardando de una manera celosa y metódica. Y siempre me he preguntado por qué veían los nazis para, a pesar de ese odio secular a la masonería, conservar ese material como si fuera un tesoro.
Y a la 1:28 de la madrugada, en pleno directo, como siempre hacemos en Milenio 3, vamos a dar esas vías de contacto porque sorteamos 3 ejemplares del libro El emblema del traidor. Juan Gómez Jurado, el invitado que tenemos esta noche para hablar de esta apasionante historia. Además, editado... Carmen, que ha sido ganador del premio Torrevieja. El premio Torrevieja, ni eso más es. ni menos. Torrevieja, Acabamos de llegar de Torrevieja eso ahora es, mismo. acabamos de venir de allí. Nada Lo es editado casual. Plaza y Janés, y las vías de contacto que siempre damos para entrar en el sorteo de esos 3 ejemplares a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, y también el 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y seguro que muchísimas preguntas las que nos van a llegar sobre este tema. Segurísimo. Además, un pequeño anexo antes de conocer otra persona clave, esencial, y que seguro que nos va a enseñar cosas sobre este emblema del que mucho se va a hablar, estoy seguro. Esta noche tenéis que quedaros con nosotros. Os proponemos 3 horas de investigación. Por ejemplo, un tema un poco tabú, pero que también nos va a sobrecoger de otra forma. Casos impresionantes, una investigación sobre la catalepsia en España. No hay peor terror, yo creo, ¿no? Ya lo recreó Allan Poe y tantos otros, como el de ser sepultado en vida. Historias ocurridas en pleno corazón de Castilla, investigadas ahora sobre, por ejemplo, una niña que fue, bueno, casi varias veces enterrada. Increíble. También viajaremos a Murcia para conocer la historia de esos humanos que realmente no eran como nosotros, que desaparecieron en extrañas circunstancias y sobre los que tanto se ha escrito. Dicen que en Murcia se ha encontrado en los últimos refugios de los enigmáticos neandertales. Todo eso y mucho más, pero ahora llega el momento de conocer, antes decía yo Cadena Ser en Vigo, perdón, es Cadena Ser en Santiago, porque en Vigo, me confundía, en Vigo sí que está Juan Carlos González, que es director de la Casa del Libro, esas librerías que, bueno, la tenemos aquí abajo, ¿verdad?, que son referencia obligada y casi nuestro segundo hogar en ocasiones por aquí, ¿verdad, Carmen? Y que es también el motivador de esta historia, que pone en el momento preciso y justo en manos de Juan Gómez Jurado, y además yo creo que mejores manos imposible, porque ya hemos visto con qué apasionamiento cuenta y escribe nuestro amigo. Así que es hora de conectar con él. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Ante todo, gracias por darnos a conocer vía Juan Gómez Jurado esta maravillosa historia protagonizada por tu padre. O sea, aquí ni trampa ni cartón. Tu padre es un personaje absolutamente real que, bueno, tiene un contraste tan grande como estar patrullando en esa zona entre España y África, año 40, y que realmente se encontrará con alguien a quien, digámoslo así, le debía la vida él, es decir, que le había salvado a ese náufrago y le da esa extraña prenda. Todo esto es real e increíble, Juan Carlos, lo comprenderás, ¿no? Efectivamente, sí, y en esos términos lo comentábamos Juan Gómez Jurado y yo aquella noche, ¿no? Quizás, bueno, lo que yo le apuntaba era esa increíble coincidencia, ¿no?, de que 10 años después, en una situación tan distinta, a muchos 1000 kilómetros de aquel punto inicial del estrecho de Gibraltar, pues que te puedas volver a encontrar con una de esas personas, ¿no?, de una manera absolutamente fortuita. Si hiciéramos una combinatoria, una probabilidad, pues sería una entre billones, me imagino, de coincidir con el mismo individuo al que salvas la vida. Yo no sé cuánto habrá entre el estrecho de Gibraltar y las minas próximas a Potosí, pero calculo que unos 14.000 o 13.000 kilómetros. Y entonces le da eso, y eso imagino que impresionó muchísimo a tu padre. ¿Te llegó a comentar personalmente qué opinaba él de esa joya donde, como bien decía Santiago Camacho, parece que se fusionan dos mundos aparentemente antagónicos, ¿no? La masonería y el mundo de los nazis. Pues sí, hombre, él realmente, claro, a partir de aquel momento, ¿no?, y después a lo largo de toda su vida, pues procuró ilustrarse mucho de toda la simbología masónica y de lo que podía querer decir aquella joya o qué significado oculto podía tener, ¿no? Porque de hecho, bueno, pues interiormente, debajo de ese águila hay unas letras, un alfabeto masónico con una palabra encriptada que es imposible de descifrar, y siempre fue una constante, digamos, curiosidad, ¿no?, a lo largo de su vida con respecto a esa joya, ¿no? ¿Qué pensaba él de ese personaje? ¿Te llegó a comentar, Juan? ¿Qué llegó a pensar tu padre? ¿Llegó a interpretar realmente la misión de esos hombres? ¿Por qué estaban en ese momento en el estrecho de Gibraltar perdidos a su suerte? ¿Y por qué portaban este emblema tan extraño? Quizá propio de alguna agrupación de élite, de investigación o algo por el estilo. Pues no, realmente nunca. O sea, él siempre se preguntaba primero de dónde salían estos señores, ¿no? O sea, realmente
venían desde España navegando en esa balsa, en esa patera, o venían desde Italia. Él parecía que había sobreentendido en la conversación que efectivamente habían salido de Italia con la intención de llegar al otro lado del Mediterráneo, pero siempre ha sido una incógnita, ¿no? Era muy difícil que en aquel momento además se pudieran entender, puesto que los que iban en esa patrullera hablaban única y exclusivamente español y gallego como mucho en este caso, y estos señores única y exclusivamente hablaban un alemán, ¿no? Entonces fue muy difícil sacar alguna información de ese encuentro. Y el segundo encuentro con esa persona en La Paz, en Bolivia, se produce también de una forma tan abrupta, tan rápida, y como explicaba Juan Gómez Jurado, tan sorprendente, ¿no? Porque a pesar, ya habiéndole salvado la vida en alguna ocasión, vuelve a aparecer esa persona y te pide además que le hagas un favor y que le prestes un dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera él tampoco pudo aclarar nunca la procedencia de estas personas, ¿no? Ni cuál era su intención. Lo extraordinario, Juan Carlos, dentro de las muchas cosas que lo son en esta historia, es que tu padre, imagino que incluso podía pensar, claro, que había sido víctima de un seguimiento o algo. ¿Cómo demonios se encuentra uno con alguien a miles de kilómetros 10 años después? Si no es que ese alguien sabe del paradero de un individuo. Es importante para la vida de esos individuos. ¿Hay alguna información? Imagino que tú habrás visto el emblema con todo tipo de atenciones, de lupas, de marcas. ¿Te documentaste intentando saber, Juan Carlos, qué era esa joya, qué era ese extraño regalo, ¿no? Que parecía que venía de otro mundo? Efectivamente, sí. De hecho, coincidió una presentación de una obra, de una logia masónica, y aprovechando que venían pues algunos eruditos en la materia, pues les enseñé una foto del emblema. Y bueno, pues en la foto, simplemente al verlo, esta persona, que es un historiador y que de alguna manera es un experto incluso en la masonería gallega, tiene varios libros escritos, es un profesor de la Universidad de Vigo, pues al verlo simplemente me dijo, pues sí, es una joya masónica de grado 32, sin más, ¿no? Y bueno, pues ante esa frialdad, digamos, a la respuesta, me quedé así un poco sorprendido, y seguimos comentando, y en el momento en el que le digo que esa joya es de oro y que tiene un diamante, entonces este hombre de repente se incorpora en la silla y me dice, ¿cómo que es de oro y lleva un diamante? Y digo, sí, la pieza es maciza, es oro macizo y un diamante incrustado en el pecho del águila, ¿no? Entonces me dice, déjame ver esa foto otra vez. Entonces la vuelve a ver y le digo, pero ¿ahora por qué suscita tu interés? Cuando en un principio pues solo veías una de las múltiples joyas masónicas que habrá por el mundo. Y me dice, pues por una razón muy sencilla, porque en la propia idiosincrasia, en la propia filosofía masónica, los emblemas no suelen hacerse con metales preciosos. En principio se rechaza ese tipo de petulancia, ¿no? de exceso. Se utilizan metales pues como el latón o cosas más sencillas. Y entonces cuando él, lo que me sorprende de esta joya es que sea de oro y que además tenga un brillante, ¿no? Entonces luego hicimos referencia al tamaño de la joya y también me constató que era un pelín más grande, un poco más descarada en tamaño de lo que sería una joya masónica de ese grado habitual, ¿no? La gran pregunta que todo el mundo está haciendo ahora mismo es, Juan, ¿qué tiene que ver la masonería con los nazis? ¿Cómo se fusionan en un objeto de poder como puede ser este? ¿Por qué ese es el objeto que se regala? Casi como el que regala lo más preciado que tiene, ¿no? No en vano se lo regala a quien le salvó la vida. Y tú es cuando empiezas a investigar. Cuando empiezas a investigar desde el punto de vista de crear como escritor una historia, pero queriendo saber mucho más, documentándote mucho más con una historia, como vemos, absolutamente real. Lo llamas el emblema del traidor. Yo cuando me encuentro con Juan Carlos González y me empieza a contar esta historia, yo para empezar estaba escribiendo otra novela en aquella época. Había empezado ya la documentación de una novela que iba a estar ambientada en la guerra de Irak. Iba a ser una novela, pues mucho más contemporánea, más pegada a la realidad. Y de repente, me encuentro con esta historia, ¿no? Con que Juan Carlos me cuenta esto y yo soy, como tú o como todos los oyentes del programa, una persona que cree que las cosas no ocurren por casualidad, nunca.
Pero en este caso, cuando yo me abalancé prácticamente sobre Juan Carlos, preguntándole una y otra vez pues las mismas preguntas que le acabas de hacer tú, pero ¿qué más te contó tu padre? ¿Qué más me puedes contar? ¿Qué más sabíamos? Intentaba yo bucear en su memoria, pero nos encontrábamos con una barrera infranqueable, que era que su padre había fallecido unos meses atrás. Y además teníamos otro problema, y es que en el momento en el que este hombre misterioso le hace la entrega de la joya en La Paz, al día siguiente no se presenta a la cita, y a pesar de que el padre de Juan Carlos intenta de alguna forma recuperar su dinero, porque él tenía la sensación de que ese dinero que le había entregado no se compensaba con el valor de la joya que tenía en la mano, no puede hacer nada más, porque pocas horas después estalla de verdad la revolución, y tanto el marinero Pereira, ya ahora convertido en minero, como sus compañeros tienen que huir monte arriba, escapando de los indígenas que les persiguen a tiros, y huyen pues arrojando cartuchos de dinamita monte abajo, hasta alcanzar un campamento norteamericano, donde consiguen subir a una avioneta y escapar de estos rebeldes que les perseguían, ¿no? Con lo cual, curiosa paradoja, Juan, porque ahora son ellos los que tienen que huir casi a la deriva, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y es increíble, ¿no? Esta misma persona que había rescatado a este curioso personaje, pues se encuentra a su vez huyendo, arrojando cartuchos de dinamita a ladera abajo, huyendo para salvar la vida, ¿no? Y ahí queda la historia. Luego él se convertirá a su vez en un librero, se convertirá en un librero muy importante, un hombre con una imagen de lo que fue toda su vida, de honradez, de seriedad, de saber estar, una persona completamente alejada, que incluso ahora, cuando la gente que me conoce, incluso esta misma mañana me he encontrado con una persona que le había conocido y que había leído el libro, y que se sorprendía de que hubiese vivido Manuel González Pereira estas aventuras en su juventud, ¿no? Entonces, con esta frontera de la muerte por medio, nosotros yo no podía averiguar más, sino cogiendo esa foto que Juan Carlos me entregó y marchándome con ella a París, a Múnich, a Berlín, en cada una de esas escalas obteniendo el nombre de un nuevo experto con el que poder hablar y que me pudiese contar algo más acerca de esta joya final. ¿Y cuáles eran sus expresiones, Juan, cuando mostrabas la foto? Pues, por no repetir demasiado, un poco parecidas a la misma, a lo que nos ha contado Juan Carlos, ¿no? Con esa sensación de qué curioso, pero esto es falso, ¿no? Ninguno era capaz de darme una explicación. O tal vez no querían hacerlo, porque luego yo me fui encontrando con que a medida que iba indagando más, iba encontrando personas que estuviesen más vinculadas con la masonería, pero a un nivel más interno. Me encontraba con que las expresiones iban siendo un poco distintas. Y finalmente yo me encuentro con un experto en Berlín, que es el que me explica, en Múnich, que es el que me explica el auténtico significado de esta joya. Su primera reacción fue exactamente igual que la que ha descrito antes Juan Carlos, y de repente dice, a no ser qué, Johan. Entonces él me dice, mira, es que hay una posibilidad, pero no quiero ni contártela porque realmente pertenece al terreno de la leyenda y no creo que sea cierto. Y entonces dije yo, bueno, explícamelo, dame la oportunidad de decidir por mí mismo, ¿no? Entonces Johan Hirsch, que es la persona que me contó esto que os voy a relataros a continuación, me empezó a hablar de cómo después del ascenso de Hitler al poder, en el año 1933 y los dos siguientes años, se produce un exterminio absoluto de la masonería en Alemania. Un exterminio que es absolutamente increíble e inédito, porque los exterminios similares que se intenta hacer de los masones, tanto en Italia como en España, como en otros países europeos, llevan muchos años, llevan mucho tiempo. La masonería es una sociedad secreta. En Alemania, además, es tremendamente activa, que alcanza a los más altos órganos del poder. Y, pues sorprende cómo en prácticamente pocos meses la masonería alemana es borrada del mapa con una efectividad atroz. Más de 80.000 masones mueren en los campos de concentración. 80.000 masones directamente en los crematorios, vamos. Son asesinados por los nazis. Esto en el plazo de muy pocos años, ¿no? Hay una cosa que el gran público no conoce, no es un secreto, pero bueno, ha quedado un poco difuminado por la historia.
que es el hecho de que Hitler primero persiguió a los masones antes de perseguir a los judíos. Hitler quería acabar a toda costa con la masonería porque pues el segmento poblacional que ocupaba era de personas de un alto nivel intelectual, una alta capacidad de discernimiento y personas que eran iniciados en temas esotéricos que le afectaban a él profundamente, ¿no? Entonces Adolf Hitler efectivamente quiere acabar desde el principio con la masonería y una de las primeras tareas que le encarga a Himmler cuando llega al poder es que que acabe con los masones. En ese momento Himmler, cuando recibe este encargo de Adolf Hitler, lo que hace es a su vez hacerle un encargo a un señor que era un oscuro chupatintas, pero que apuntaba de algunas maneras dentro del nazismo, que se llamaba Adolf Eichmann. Este señor se haría tristemente famoso por ser el arquitecto de la solución final, la persona que acabó con 6 millones de judíos en los campos de concentración. Este señor Eichmann, en aquella época, era un joven que acababa de entrar en el partido nazi, estamos hablando siempre del año 1933, que era un oscuro chupatintas en el campo de concentración de Dachau y que, en colaboración con otra persona cuyo nombre desconocemos por completo, es capaz en tan solo 8 meses, que es el espacio que él dedica a esto, recopilar la información de más de 100.000 masones alemanes. ¿Cómo puede pasar un joven de la nada, un joven que prácticamente está iniciando sus primeras, un joven que es de clase media, que está iniciando su primer trabajo dentro del régimen nazi, cómo puede pasar a convertirse en el hombre que reúne información en una era absolutamente analógica, no como hoy en día, que es fácil reunir información de cualquier persona, de 100.000 masones, de la secta más secreta que ha conocido la historia de la humanidad? Pues por lo tanto, Juan, el experto de Múnich, que nos tienes ya en ascuas, sí, indicaría, o por lo menos sospecharía, o lo dejaba como algo casi legendario, que esta joya pudo pertenecer, quién sabe, a alguien que ayudó en ese trabajo. Efectivamente, porque lo que os he contado hasta ahora es absolutamente real, es algo que se puede constatar, pues con cientos de miles de documentos y que yo he podido comprobar perfectamente, que incluso, se puede leer en los libros de historia, ¿no? Pero, y aquí sí que damos un paso más allá y entramos en el terreno de la leyenda, el misterio es cómo consiguió Adolf Eichmann reunir esta información sobre estas personas. Lo hizo en colaboración con alguien, como tú acabas de decir, Iker. Y ese alguien, ese traidor, se cree, y aquí ya sí que estamos absolutamente en el terreno de la leyenda, que fue alguien muy alto dentro de las logias masónicas y alguien a quien Hitler convenció para venderlos a todos los masones, y al que luego premió posteriormente con una parodia, con un emblema que parodiaba esa joya masónica original que el propio masón, este masón de altísimo grado, tenía como joya propia, ¿no? Entonces, la leyenda dice que el propio orfebre de Hitler hizo esta parodia en oro y diamantes, mezclando esas dos doble simbología de la cruz gamada con el águila bicéfala que pertenece al grado 32 de la masonería, ¿no? Juan Carlos González, imagino que en las investigaciones de tu padre, pues estaría a intentar hallar el origen real. ¿Encontrasteis algún emblema masónico o no similar, o nazi, por ejemplo, similar, que pudiera ser este águila bicéfala con la espada, el diamante en mitad del pecho, este símbolo o número 32, el triángulo invertido? Todo este puzzle complejo podría venir de algún lugar, o es algo absolutamente anómalo y único. En principio no, o sea, realmente el águila bicéfala y toda la simbología que aparece representada en la medalla, pues entran dentro de todo lo que sería la simbología masónica, ¿no? Choca efectivamente lo de la cruz gamada, ¿no? Por el otro lado, de hecho, el medallón en la parte de arriba está adornada con un yelmo, que digamos que la cara del yelmo da hacia la cruz gamada y la nuca del yelmo da hacia la parte que tiene toda esta simbología masónica, ¿no? Una composición extrañísima. Tú tienes a buen recaudo, imagino, el emblema. Nos han contado que está en una cámara de seguridad, una cámara acorazada, que tú lo has mantenido ahí. Tu padre, imagino que el deseo que tenía es que eso permaneciese hasta quizás su desciframiento último, no sé. Pues sí, efectivamente, yo creo que para él sería, pues para él y para nosotros ahora mismo ya,
pues sería, digamos que una grandísima noticia saber pues de dónde provenía esto y el porqué de esas incógnitas, ¿no? El porqué de ese material, por qué tenía que ser de oro, por qué ese tamaño, por qué esas diferencias más o menos sutiles sobre lo que sería una auténtica o real joya masónica, que no digo que esta no lo sea, ¿no? Y que a lo mejor tiene alguna explicación. Santi, ¿por qué ese interés de Hitler, pero no de Hitler, de Franco? Sabemos que el hermano de Franco fue masón. Hay autores que dicen que Franco, lo hemos tratado en este programa, intentó ingresar en la masonería. Algunos lo afirman, yo no lo sé, pero que luego la combatió, bueno, ya sabemos, la conspiración judeo-masónica. ¿Por qué veían todos en la masonería un absoluto peligro para sus ideales y por qué le exterminaron, como en el caso de Hitler, de esta manera? Y más casos, Hungría, toda la Europa del Este, la época del telón de acero, la mayor parte de los países islámicos actuales, la Italia fascista, Irak en la época de Saddam Hussein. Yo creo que la mayor parte de los regímenes totalitarios han visto en la masonería una potencial fuente de oposición. Primero porque tiene una naturaleza secreta o discreta, como les gusta decir a ellos. Y luego, efectivamente, porque, como muy bien ha dicho Juan, estamos ante un grupo de personas con una evidente formación, con un compromiso, con unos determinados ideales y, sobre todo, con una infraestructura de organización absolutamente envidiable por cualquier servicio secreto. Con lo cual, si tenemos además en cuenta cosas como el compromiso de auxilio mutuo, como la lealtad, el secreto, etcétera, etcétera, para un régimen totalitario es el enemigo tal cual, porque realmente es algo que está fuera de lo que aspira cualquier dictador o cualquier régimen autoritario, que es el control absoluto. Es una isla que escapa al control y al escrutinio de un Estado policial, y es lógico, por tanto, que sea temida por ese tipo de estados. No sé si, Santi, ¿tú qué opinas? Sería una posibilidad romántica pero alucinante que fuese el emblema de ese traidor, el emblema del traidor que ayudó a identificar a tantos masones que acabaron en los campos de concentración exterminados. Yo no sé, en el 7640 Palabra Clave Milenio, la gente que está escuchándonos ahora en estas fechas navideñas, ¿qué opinará? Sorteamos 3 libros de Juan Gómez Jurado, el emblema del traidor, que aseguro que van a ser apasionante lectura para estas fechas, por ejemplo. Pues hay algunas preguntas, porque la mayoría de la gente no sabe la relación que hay entre nazis y masones. ¿Había alguna relación oculta? Se preguntan muchos. No, relación, aparte de la que hemos dicho, no. Si quisiéramos ser muy suspicaces, también habría una cierta, digámoslo así, rivalidad esotérica si nos vamos a los orígenes del nazismo en cuanto a la famosa sociedad Thule y otro tipo de sociedades secretas de carácter neopagano, neogermánico, etcétera, etcétera, que sí que fueron bastante cruciales en el origen del nazismo. Ese tipo de organizaciones, llamémoslas paramasónicas, ya tenían de por sí una rivalidad importante con la masonería, digámoslo así, tradicional. Pero aparte de eso no había más relación que efectivamente. Bueno, decías que Franco siempre ha estado la leyenda si quiso ser masón. El que sí quiso ser masón y luego se empleó durísimamente contra ellos fue Hermann Göring, que fue el ministro del Interior de Hitler, uno de los responsables de esta persecución, y que efectivamente, y hay constancia, sí quiso ser masón en su juventud. También nos dicen, por ejemplo, Manu desde Badajoz, que su abuelo encontró un objeto parecido en Toledo, pero de color plateado y con el número 24, que no sabe si tendrá algo que ver. Caramba, pues mira, igual aquí salen nuevas pistas, quién sabe, pero desde luego si puede que nos envíe una fotografía, cómo no, de esos objetos que parecen objetos perdidos en el tiempo, ¿no? Y que sin duda nos demuestran una serie de relaciones, de batallas, de realidades secretas y ocultas, ¿no?, que ocurren en todas las confrontaciones como la guerra. Nano desde Tenerife dice que qué historia tan sorprendente, todavía existe la joya y encontraron la gran veta de oro esos marineros. 2 preguntas rápidas que parece que no fueron. Una sí que existe la joya, evidentemente, la tiene a buen recaudo como debe ser Juan Carlos González, pero la veta de oro, no, el sueño del marinero Pereira, ¿no?, iniciador de esta historia en Potosí, acabó de una forma peor de la que esperaban, ¿no?
Bueno, respondo yo por Juan Carlos, aunque él te podría contar mejor la historia de su padre, que es tremendamente apasionante, pero al final, aunque él no lo supiera, sí que encontró la veta de oro, porque según los expertos en masonería con los que he podido hablar, una vez conocido la leyenda del emblema del traidor, me comentan que esta joya, si mañana la subastásemos en Sotheby's o en Christie's en Londres, podría alcanzar hasta $1 millón en una subasta cerrada, ¿no? O sea que de alguna forma Pereira sí que encontró la veta del oro soñado, ¿no? Aunque la tuvo en un cajón sin saberlo, ¿no? Curiosísimo. Nos dicen que por favor que expliquemos cómo se encuentran dos personas después de 10 años. Si es una casualidad o realmente ese nazi estaba buscando. Claro, es la gran pregunta. Al marinero Pereira. Juan Carlos, la sensación... Yo no sé si a tu padre esto le inquietó en exceso, porque desde luego me ocurre a mí, es decir, que 10 años después, no sé, al otro lado del mundo, alguien que tiene que ver contigo en un acontecimiento crucial donde tu padre se jugó la vida por defenderle y te encuentra de nuevo, no sé, ¿tu padre interpretaba eso como algo que le proporcionara cierto desazón o no? Sí, desde luego lo tenía maravillado, ¿no? Mi padre además era una persona, como decía antes Juan Gómez Jurado, una persona muy cabal, muy sensata, ¿no? Y que siempre defendía aquello de que las casualidades no existen, ¿no? O sea, siempre pasan las cosas por algo. Pero, a modo de ilustración y a modo de que la excepción siempre confirma la regla, decía, pero es que yo sea capaz de haberme encontrado con esa persona a tanta distancia de allí, en un sitio tan dispar, tan distinto, bueno, pues eso, no deja de sorprenderme, ¿no? Imagino que hasta el último de sus días prácticamente esta historia, que era su propia historia, Juan Carlos nunca lo olvidó, ¿no? No, en absoluto, nunca, claro. Siempre fue, bueno, y de hecho en casa siempre se vivió pues como una historia muy especial y como un patrimonio de la familia, ¿no? Por lo sorprendente y por lo distinto, y porque a él, una por la curiosidad de esa joya y otra por la casualidad, bueno, tan de libro como encontrarse con esa persona, pues siempre lo tuvo muy maravillado, ¿no? Cuenta, Juan Carlos, por favor, perdonad que os interrumpa, ¿qué sentías tú de pequeño? Porque a mí me lo ha contado muchas veces, pero quiero que se atreva a contar. Cuenta. Bueno, pues imaginaros a un chaval más o menos de 14 años, más o menos, con esa capacidad para la imaginación y para la inventiva que puedes tener a esas edades, y bueno, pues una persona como yo además que me gustaba muchísimo leer y fantasear, pues que tu propio padre, pues desde una vida absolutamente normal y, en fin, un vecino cualquiera de la puerta de enfrente, pues resulta que tu padre te cuenta toda esta historia, ¿no? Y te la cuenta un día en casa, de noche, tranquilamente, con la joya en la mano. Bueno, pues eso, a mí me llevaba pues a las aventuras y a los sitios más lejanos, ¿no? Yo me acuerdo de ponerme esa joya en el pecho y sentir hasta superpoderes, ¿no? Como que era capaz de transportarme, ¿no? No me extraña, qué maravilla. Desde luego, que 2 noches. Os voy a pedir que os quedéis un rato más, aunque sean unos minutos, para escuchar alguna pregunta más de nuestros oyentes, porque de verdad yo creo que la historia merece la pena y que yo creo que hay dos noches clave, ¿no? Una, por ejemplo, esta, en la que el padre de Juan Carlos le cuenta la historia con la joya presente, esa joya quizá emblema del traidor, del hombre que vendió la masonería, ni más ni menos en Alemania, y sus secretos, y sus fichas, y sus datos. Y otra noche que también, por lo menos para mí, es de envidia sana, es la historia o el momento, la madrugada en la que el librero experimentado, con ese legado de la joya, se lo cuenta al joven escritor, ¿no? Para que inicie, y no me extraña, Juan, que dejes cualquier otra novela en el camino, porque las cosas se cruzan y hay que seguir hasta el final el recodo que nos marcan, está claro. Seguimos con preguntas, Carmen. Pues Santiago Fuentes, por ejemplo, nos dice que en lo que respecta al programa de hoy, que se siente sumamente interesado, ya que habitualmente el fenómeno del nazismo es abordado desde otras perspectivas, olvidando la multiplicidad de facetas que tiene. Es interesante reflexionar desde este tipo de anécdotas la complejidad de dicho fenómeno. Se me ocurre preguntarme, ¿era solo una rivalidad esotérica la de Hitler y los masones o una lucha por el poder, dadas las posiciones que ocupaban los hombres de la masonería? Porque hay una pregunta muy clara, Santi. Si todo el mundo ha perseguido la masonería de esta forma es porque tiene un poder mucho más allá de lo simbólico, debe ser. Cualquier dictadura, y no dictadura incluso, han intentado ahondar en sus secretos. Eichmann lo que hace es, bueno, pues dar todos los datos. ¿Por qué? Si aparentemente tampoco hay... Sí, que se lo digan a la monarquía francesa
o a los estadounidenses. Es decir, tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Americana, el poder temporal, es decir, la capacidad que tiene o tenía en ese momento la masonería para cambiar definitivamente el curso de la historia quedó muy clara. Es decir, sin las logias masónicas francesas y sin las y sobre todo sin las logias norteamericanas, yo creo que la historia de la humanidad a partir de esa época crucial hubiese sido muy distinta, con lo cual efectivamente es que hay un pozo de poder real. Hay muchas preguntas. Si esto era un emblema que se mofaba de la masonería, ¿por qué tanto interés y tanta muerte? 80.000 personas muertas alrededor de esta historia de alguna forma. ¿Por qué ese hombre la cambia por $100? Aunque sea mucho dinero, ¿por qué no la recupera? ¿Por qué quería que Pereira tuviera esa joya? Porque si no, hubiera hecho todo lo posible, imagino, y más en ese ambiente, en la Bolivia de aquella época, de volver a tener su preciada joya, su emblema. Tantas preguntas, tantas historias en torno a una joya que existe, que se guarda en España y que refleja un sinfín de posibilidades. Sobre esas posibilidades y sobre los 3 ganadores del libro, en 5 minutos estamos aquí, cerramos esta página apasionante de la historia y volvemos con ese otro tema, ni más ni menos, el enterramiento prematuro, pero no en bucólicos o tenebrosos cementerios del norte de Europa, no, aquí, en el corazón de Castilla.